contarán nuestra historia. Quipucoya, Doña Ubenza, por Mariana Carrizo, y este hermoso video, este hermoso trabajo que hace justamente con nuestras lanas, con nuestros colores, refrendando, trayendo a la memoria nuestros cerros, nuestros colores de la quebrada de la Puna. Bueno, seguimos en TDA en este martes 30 de mayo del calendario gregoriano. Gregorio nos quiso poner fecha, nos quiso ponernos números, y bueno, dijeron, el Papa Gregorio tiene razón, y nos pusieron, y nosotros teníamos la naturaleza, teníamos a la luna que nos decía 28 días, las mujeres también tienen 28 días, bueno, pero vino el Papa, patriarcado, emperador, y dijo, es así. Los reyes lo tomaron, el representante de Dios en la tierra lo tomó, y el rey dijo, el Papa tiene razón. Bueno, ese es Occidente, son imperantes, determinantes, déspotas, y tenemos 1000 calificativos más. Pero nuestro quinto sol del 10º Pachacútec es el que nos va a seguir rigiendo. Nuestros 28 días del ciclo lunar son los que nos van a seguir rigiendo, les guste o no, porque la naturaleza somos todos. Estamos en este 7º programa de Quipucoya con la licenciada en folclore de la Universidad Nacional de las Artes. También es especialista en historia de pueblos indígenas, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, y a partir del 74 en Perú, en un intercambio, a partir del intercambio cultural dentro del Estado peruano, empezó a profundizar sobre nuestros orígenes, sobre nuestros pueblos, sobre los indios, sobre los indígenas. Mercedes González, buenas noches y bienvenida a Quipucoya, a nuestro espacio. Vas a tener que hablar en el micrófono, ahora porque si no, parece un chupe. La tecnología nos abruma hoy en día. Está bueno. Tenemos escenografía, tenemos colores, tenemos chacanas, tenemos todo. De este formato radio lo pasamos a tele, así que ahora este es nuestro espacio, en nuestro lugar, en los medios. Hermoso lugar. Y queremos justamente difundir las experiencias que van teniendo hermanas, hermanos de esta tierra, que fueron caminando junto a muchos, ¿no? Y esas experiencias, como el hermano Eulogio Frite, ¿no? Un gran defensor de los derechos jurídicos de los pueblos indígenas, que estuvo presente en la constituyente, ¿no? Del año 94. Sí. Brindó, ¿no? Un montón de experiencias. Mercedes. Muchas experiencias, y bueno, Eulogio, como investigador, como defensor, que le costó bastante momentos duros, incluyendo brutales amenazas de los terratenientes, en su lucha por la defensa de las comunidades que él atendía. Cuando llegamos a la época del 94, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, cuando se estuvo en el proceso de la constituyente, realmente creo que ha sido uno de los fundadores en esa oportunidad de digamos, inciso, porque lamentablemente no tenemos un artículo a nuestro favor en la Constitución, del artículo 75, inciso 17, que, bueno, cambia bastante el contenido de lo que fue aquel antiguo y doloroso, horrible, 67, inciso 15 de la vieja Constitución del 53, que duró desde el 53 hasta el 94 vigente, excepto esos poco tiempo de la Constitución del 49, que fue reemplazado, sí, fue anulado, pero nosotros tuvimos que soportar hasta el 94 un artículo que negaba, un artículo con su inciso, que negaba el derecho de culto, negaba el derecho al territorio, negaba lisa y llanamente, nos consideraban extranjeros, porque nuestra relación era por tratados, mantener los tratados de paz. Con los indios. Con los indios. Y convertir y su conversión al catolicismo, ¿no? Porque, bueno,
porque el que no tenía esa conversión no podía ser ni siquiera ciudadano de segunda. Colonialista. No, netamente colonial. Netamente colonial, sí. Pero bueno, esto fue como un hito, como la culmina de un montón de trabajos. Yo acá leí que hace poquito, estás elaborando, terminando ya, un documento, un trabajo sobre los procesos de organización, luchas, reivindicatorias y otras noticias de pueblos indígenas en el mundo en el siglo XX. Así es. Este es un trabajo que es un resumen de lo que es justamente, ¿no? Con esta culmine del año 74, podríamos decir. Sí, porque la idea que tuve en ese momento, ya lo habíamos conversado, fue un compromiso que yo tomé hace muchos años, pero también lo tomé en los últimos tiempos cuando trabajábamos con el doctor Fritte, que más allá de hacer un libro, porque yo hice la compilación de su libro que él tituló El derecho de los pueblos indígenas, con quien tuvimos alguna diferencia, porque en realidad cuando decimos el derecho de los pueblos indígenas estamos hablando en la Argentina y en otros países también, estamos hablando del derecho, lo que llamamos el derecho positivo, el derecho del Estado argentino, no es el derecho de los pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas es el derecho y su sistema jurídico propio, natural, tradicional. Y constitucional. Ese es el derecho. Constitucional. Claro, es lo que, bueno, constitucionario, tradicional, perfecto, sí. Ese es el derecho. El derecho de los pueblos indígenas es este. Este que nosotros tenemos en estos libros que están a la vista acá, es el derecho positivo del Estado argentino para los indígenas, muy distinto. Y que lo ejecuta la Suprema Corte de Justicia en su máximo esplendor. Claro, los juzgados inferiores y la Corte, ¿no es cierto? Bueno, esto es más. Es graciosa que la Constitución tenga una contradicción de fondo medular, porque por un lado mantiene la defensa de la propiedad privada, sagrada por supuesto, está allá, en la primera parte de la Constitución. Declaración de derecho y garantía. Y por el otro lado, en el 75, que tiene el 75 famoso, es el que enuncia cuáles son las obligaciones del Congreso Nacional. Muy bien. En el inciso 17, en el inciso 17, ahí pudimos meter, en aquellos años, los hermanos que estuvieron peleando en la reforma de la Constitución, en la Constituyente, pudieron meter este inciso 17, que reemplazaba el antiguo 67, inciso 15, antiguo y terrible. Bueno, ahí estamos hablando de que hay un reconocimiento de lo que ha sido nuestra antigüedad en las tierras, en nuestras tierras. Estamos reconociendo la existencia previa a la existencia del Estado, etc. Pero es gracioso. Por un lado, hablamos del reconocimiento cultural, de nuestras lenguas, etcétera. Todo el reconocimiento de nuestro derecho. Tierra, estábamos hablando de tierra, las posesiones, el derecho, todo eso. Pero sin embargo, si yo estoy hablando de que estamos reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas en la Argentina, es porque estamos reconociendo que hay pueblos anteriores. Sin embargo, la Constitución se llama Constitución Nacional. ¿Cuál nación? Pregunto yo. Que era la nación blanca, europeísta, de la generación del 80, y bueno, de la Constitución de 1853, que querían eso. Es decir, nosotros los civilizados y los otros los negaron. Y además lo dice en el preámbulo, ¿no? En su final dice fuente de Dios, nombre de Dios, fuente de toda razón y justicia. Muy bien. Entonces, por eso a mí me preocupa que, por un lado, tenemos la no nación, porque se reconoce nacional a los blancos, digamos, al blanco europeísta, occidental, cristiano y la marencoche,
Y por el otro, disculpen el término, ¿no? Porque, bueno, ya es así la cosa. Perfecto. Pero por el otro lado, estamos reconociendo la preexistencia de los pueblos. Y si hay preexistencia de pueblos y reconocimiento como tal, son naciones. Bueno, ahí es donde entra la diferencia que se hace en el convenio 169 de la OIT, que hace la salvedad. Sí. Cuando se nombra pueblos, Sí. dice dentro del derecho internacional, el concepto de pueblo refiere a una nación, Así es. Tiene un contexto, ¿no? Así De es. derecho, de suelo, subsuelo, una pertenencia a... Así es. Hay una... Es decir, no puede haber un pueblo, no lo podemos considerar un conjunto de pueblos o un pueblo, si no pertenece a una nación, porque el nacere del latín, estamos hablando de dónde estamos saliendo. Entonces, estamos reconociendo que existe una biculturalidad, binacionalidad, tri o pluri, como ustedes quieran elegir la terminología, pero sin embargo seguimos hablando Constitución Nacional. ¡Paren! Yo no puedo escribir desde el 94 para acá, no puedo escribir más la palabra Constitución Nacional, no la nombro incluso. Bien. Digo, la Constitución Argentina, la Constitución del país, la Carta Magna, lo que ustedes quieran. Pero no es Constitución Nacional, porque nosotros somos muchas nacionalidades. Claro, sería antagónico de alguna realidad, perfecto. Pero, es decir, no es coherente claro, a esto. Nos descalificamos nosotros mismos, perfecto. Claro. Ahí es cuando nosotros planteamos que estos estados como Bolivia y Ecuador tienen un trabajo superador en este sentido, ¿no? Cuando reconocen esta propiedad comunitaria al nivel de la propiedad privada, nos dan la instancia de poder aplicar todo un orden jurídico nuevo en una construcción colectiva dentro de un Estado. Por eso, otra de las trampas y otro de los conceptos que se plantea con el artículo 75, inciso 17, es que cuando en el 93-94 de la Constituyente no se modifican las declaraciones de derechos y garantías, no. Donde están los basamentos fundamentales de la Constitución, de la Carta Magna. Y el artículo 75, inciso 17, está dentro de las atribuciones del Parlamento. Sí, señor. O sea, si nosotros hablamos de que es una atribución del Parlamento, son atribuciones de los diputados y los senadores. Sí, señor. ¿Y cuándo nosotros tuvimos un diputado y un senador? O sea, encima que tienen el poder de juzgarnos con esa Suprema Corte de Justicia conservadora desde 1810, por hablar de la República, ¿no? No solamente eso, nosotros tenemos un poder judicial colonial. El sistema de pensamiento jurídico, a pesar de todo lo avanzado que hay, no, hay un sector del poder judicial que es netamente colonial. No ha cambiado nada, absolutamente nada. O sea que estamos hablando de democracia en este 2017 cuando seguimos teniendo un poder, uno de los tres poderes de la República Argentina, que se vanagloria de democracia, más conservador que todo lo demás. No. O sea, si hablamos y hacemos un análisis serio y estamos viendo una reparación histórica sobre nuestros pueblos, vamos a tener que rever quiénes son nuestros jueces, cuál es el poder judicial que aplica las leyes y las normas. Entonces, en este artículo 75, inciso 17, que está en las atribuciones del Parlamento, justamente es donde nosotros queremos exigir una participación de nuestro pensamiento. Hay hermanos que estuvieron presentes en el programa anterior que, bueno, proponían una ley especial. Una ley especial, para entenderlo quisiera ver si compartimos la misma visión, es algo que es inferior a la Constitución Nacional, pero bueno, tiene una injerencia que está sujeta, depende cómo se aplique, al Poder Judicial. Los jueces son los que tienen que hacer una visión de esa ley, ¿no? Sí, el tema es así, yo no, con respecto, porque justamente estos hermanos que muchos ven que el inciso 17 del artículo 75 no lo ven plausible más, algunas veces se discutió mucho eso durante casi 10 años, si era efectivamente aplicable o necesitaba una ley que lo regule al inciso 17. Bueno, eso quedó, no ha habido un grupo importante de constitucionalistas estuvieron a favor de
la efectividad y no programática de ese. Así como está, así es ley, punto. Se aplica como es. Por supuesto que hubo quien dijo que no, ¿no? El problema es que este artículo en realidad tiene que estar entre los derechos y garantías, porque el derecho comunitario, que no lo pueden entender lógicamente con la mentalidad colonial que hay en el Poder Judicial y en muchos interpretadores del derecho, es lamentable, pero no pueden entender lógicamente, lo sacan de la propiedad privada y se les quemó las bibliotecas. Se les cae del mundo. Y se les cae la estantería, porque claro, se les va a caer porque no entienden y no entenderían nunca qué significa vivir en comunidad y tener relaciones comunitarias. No lo van a entender, es inútil. Bueno, entonces en un ratito vamos a hablar qué es vivir en comunidad y vamos a ver cómo lo entendemos en la urbanidad, porque somos indios, somos colla y estamos en Tierra Querandí en este 2017 de calendario de Gregorio y nosotros tenemos una visión del mundo para aportar. Vamos a un corte en un ratito, respiramos, tomamos un vaso de agua y seguimos acá dialogando, charlando con todo el placer de esta noche de Quipucoya. Salud, hermano. ¿Querés saber qué es el Inca? Es un organismo que desde hace 50 años permite que se produzcan películas argentinas y se visualicen en todo el mundo. Es autárquico. ¿Qué quiere decir? Que los fondos que utiliza no salen del presupuesto nacional ni de impuestos como el IVA, ingresos brutos o ganancias. Sus recursos provienen de la propia actividad audiovisual. Estos recursos son el Fondo de Fomento Cinematográfico. Por un lado, el 10% de todas las entradas de cine y de cada película que se alquila o se compra. Y por otro lado, el 25% de lo que recauda el ENACOM por el pago que realizan empresas nacionales y extranjeras por el uso de señales de radio y TV argentinas. Además de hacer películas, el fondo se utiliza para festivales, concursos, promoción y exhibición en las famosas salas Inca y la ENERC. La ENERC es la Escuela Nacional de Cine, es pública y gratuita y abrió 4 nuevas sedes en todas las regiones del país. Gracias al Inca se realizan alrededor de 150 producciones por año. El cine es una industria como cualquier otra y no solo da trabajo a actores y directores. Del cine viven técnicos, abogados, contadores, corredores de seguro, servicios de transporte, proveedores de catering, casas de alquiler de equipamiento, vestuario y escenografía, investigadores, guionistas, dobles de acción, realizadores de efectos visuales, diseñadores gráficos, fotógrafos, músicos, seguridad, escribanos, salas de cine, distribuidores, periodistas, críticos, organizadores de festivales y generan contenido para televisoras y operadoras de cable que son las que terminan aportando al mismo fondo. De este círculo dependen más de 300.000 familias. Todas las potencias productoras del mundo cuentan con su instituto de cine, y hasta en Estados Unidos se da ayuda económica a las producciones cinematográficas. El cine argentino es reconocido mundialmente. Esto no sería posible sin el Inca, y el Inca no es posible sin el Fondo de Fomento Cinematográfico. Si cambian la forma de financiación, el fondo muere, y con él muere el cine. Defendamos la industria, defendamos el trabajo, defendamos la cultura. Aquí te contarán nuestra historia ancestral. Quipucoya, Quipucoya. Volvemos acá en el séptimo Quipucoya de esta tierra querandí, en esta ciudad de Buenos Aires, los estudios de TV Sindical. Estamos con Mercedes González, una referente de lucha del derecho que estuvo caminando junto a muchos hermanos construyendo este espacio.
caminando junto a mis padres también, porque lo vamos a decir, porque acá somos papá, familia. sí. Tenemos Con tu papá, con tu mamá. la historia de nuestra familia, en nuestros pueblos se construye desde el ayllu. El entorno que te contiene, que te lleva adelante y te sostiene es el ayllu. ¿Qué es ayllu? La comunidad, la familia. La iglesia toma esos términos porque comprende cuál es el concepto de la familia. Que comprende cuál es el concepto de los términos. Te dicen hermano. Cuando vos te dicen hermano, como un expresidente decía, hermano, hermana de mi patria, este es un concepto muy, muy rico porque te acerca, te lleva al elemento de vida que es el otro, tu hermano, el perro, el gato, el loro, el vecino. Somos todos hermanos en esta pacha, en esta tierra. Ese ayllu es el que te contiene y si yo estoy formado en ese ayllu con esos preceptos de ama Súa, ama Yulia, ama Kelia, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas aragán, como respuesta a aquel fatídico día de 1492, vamos a poder generar y crear algo legítimo en comunidad, con respeto, con igualdad. Estamos con Mercedes González reconstruyendo una parte de la historia de nuestros pueblos, reconstruyendo lo que es la presencia india, coya, en las instancias de participación jurídica, en las instancias de participación ciudadana, le podemos decir, somos ciudadanos de esta gran urbe, cuando queremos refrendar nuestros derechos, cuando queremos reclamar por nuestros derechos. Tenemos muy pocas oportunidades en las cuales podemos hacer visible nuestra lucha, podemos dejar asentado en esa letra, en ese vocablo occidental, en esa lengua castellana, y una fue, como bien hablábamos, en aquella reforma constitucional, cuando se agregó el artículo 75, inciso 17, con la historia de nuestro pueblo, en este reconocimiento de preexistencia. Estábamos, ¿no?, con el hermano Frite, en el cual participaste, y recién nos hablábamos del sentido de comunidad, de la familia, ven como decíamos, en la urbanidad, ¿no? Esas instituciones que como la MITA, en su momento, tergiversaron los occidentales. Totalmente. Tergiversaron para utilizar en beneficio, manipulando la predisposición de esa Masúa, Mayura, Maquelia de nuestros hermanos. Porque nosotros creemos en el otro, creemos en nuestros hermanos, por más que sea verde, azul, violeta, blanco, somos un ser humano, un par que come, va al baño, se reproduce como cualquier otro. Entonces, ¿por qué vamos a desentendernos de la vida del otro hermano, por más que haya venido de las tierras viejas, de aquellas Europa, cuando la MITA era una institución de Estado, del Tahuantinsuyo, para sostener y organizar ese gran Estado del Tahuantinsuyo? ¿Qué pasó? Hay algo ahí que efectivamente decía, que a veces me gusta que se entienda. Muchas veces en todos los libros de historia, profesores de historia, qué sé yo, les enseñan a los chicos, grandes, adultos, hasta en la universidad dicen, porque en la conquista hubo 3 instituciones importantes, digamos, de la conquista. La encomienda, la mita y el chanaconazgo. Mentira, eso no es cierto. Hay una sola institución, la encomienda. El encomendero con la encomienda, ¿qué significaba la encomienda? Este es un problema que no se entiende. Los reyes le encomendaban a un señor al que le daban algunos títulos. A los avanzados. Sí, los adelantados. Adelantados. Con títulos de capitanes, títulos de almirantes y títulos de esas cosas. Entonces, ¿qué hacían? Muy bien, este señor tiene este título en la mano al que hay que darle determinada cantidad de territorios donde estaban las comunidades, claro que sí, de los pueblos indígenas, para hacerlos laburar. Que laburen para él, que trabajen para él, que produzcan, y ellos le tenían que pagar, educarlos en el pensamiento cristiano y alguna que otra cosa por ahí. Muy bien, esa es la encomienda, esa es la institución madre. El sistema
sistema de funcionamiento era la mita y el yanaconazgo al estilo de ellos. Claro, ahí tergiversaron. Claro. Porque si nosotros sabíamos que en la antigüedad las mitas era el trabajo colectivo, festivo, donde un ayllu va a otro a colaborar, a armar, a ayudar, a levantar una cosecha, a levantar las casas de la gente muy jovencita que se casaba, etcétera, etcétera. El trabajo realmente comunitario, la colaboración, la cooperación. Los caminos. Los caminos, todo, todo. Y eso tenía también, desde el punto de vista regulado por el Estado, el Estado incaico, en este caso, porque también esta no es una cuestión solamente del incario, es anterior. Sabemos que el incario viene a sentarse en un proceso con 6 culturas anteriores que le dejaron una cantidad de maravillas de tradición cultural. Bueno, eso eran rotativas, muy bien. Había sectores de determinados aylus donde vos tenías una forma de trabajo para ir a cosechar, bueno, X cantidad de días, acá X cantidad de días allá, etc. Todo eso desapareció. El conquistador dijo, mita minera, tanto tiempo, por supuesto, tanto tiempo no volvías. Era persona que iba a la pena de muerte prácticamente. La mitad doméstica, de 3, 4 meses, mujeres, niños, mitad doméstica, etc., mitad de cosecha. Eran los distintos sistemas que aplicaba el conquistador. Y el yanaconazgo, que siempre fue definido así muy a la pasada por la historia oficial, te dice, los yanaconas eran esos indios eran vagos, no respondían a nadie porque eran, digamos, escapados de las comunidades y no tenían ni cacique ni respetaban a nadie. Nada que ver. El yanaconazgo es otra cosa. Es otra cosa. Era aquel que si por casualidad o por alguna razón de vida te tenés que ir a otro ayllu a vivir, compartís con ellos, trabajás allí y respondes de la misma manera. No es porque no respondas a tu jefatura, respondía a otra jefatura si era necesario. Bueno, pero entonces no hay 3 instituciones, hay 1 y 2 modos de ser aplicada. Y hoy en día esa trascendencia de las instituciones justamente tergiversada no la encontramos dentro del Estado argentino. No tenemos ningún orden institucional que pueda reconocer este tipo de organización porque tiene una visión distinta, lo que estábamos diciendo. Así es. Entonces, nosotros en los otros programas anteriores trajimos, por ejemplo, a cooperativistas, que dentro de las herramientas que brinda el Estado argentino, es una forma que encontraron para rehacerse, reformularse, reorganizarse. Entiendo. Entonces, el humano, nos planteaba ahí el hermano de cooperativista, que redescubrieron el acercamiento justamente con sus pares, trabajadores, y al interiorizarse en la vida de esos pares, trabajando, que en su momento estaban enajenados pensando en su trabajo horario, se iban, a partir de este enriquecimiento en esa cooperativa de construcción colectiva, fueron descubriendo las necesidades que tenían los demás, como humanos, como familia. Entonces tuvimos la oportunidad de entender que una de las herramientas de reorganización, naturalmente, era una cooperativa. Es una herramienta, es un proceso que a lo largo vamos a ver qué surge y qué no surge, porque hoy en día hay un montón de cooperativas. Sí. Entonces, sí. la idea es esa justamente, aportar en base a las herramientas que nos toca, elementos que ya teníamos de más de 5.000 años de organización en este Tahuantinsuyo para seguir construyendo colectivamente, mancomunadamente y comunitariamente. Vamos a ir a otro cortecito porque si no, acá nos van a retar las chicas del control. Bueno, nos vamos, tenemos otro videito de Grita Nativos. Vamos a escuchar una banda
que bueno, es relativamente nueva, en la cual estoy metiendo el charanguito, yo también, me metí la cola como el diablo, pero yo también metí el charango, la discuerda, y vamos a escuchar un tema que se llama Burro, Burro Arrancá, dice. Esa que usted sabe. Grita nativo, adelante.